Cuando mi nuera me arrojó una copa de vino a la cara, no solo vi traición, vi el fin de la ilusión de la armonía familiar. Ella veía la casa como su trofeo, pero yo, traicionado por mi hijo y su esposa, la vendí en semanas. Me llevé todo y nunca miré atrás. Antes de continuar, por favor suscríbete a Historias de Venganza de William y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. Y ahora más que nunca, debemos permanecer unidos. Asentí, sintiendo una extraña paz. Habíamos sobrevivido a esto. Entremos, sugerí. Ricardo debe estar esperando para cenar. Caminamos tomados de la mano hacia la casa. Nuestra casa. El futuro era incierto, pero mientras nos tuviéramos el uno al otro, podríamos enfrentar cualquier desafío. Y así, el hombre que había fingido un colapso una mañana para descubrir una terrible verdad, ahora caminaba con firmeza hacia un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo donde la traición de un hijo dolería como una herida abierta, pero donde la certeza de haber actuado con dignidad y justicia también brillaría. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarse al espejo y reconocerse. Una persona que defendió lo que era correcto, que protegió a los que amaba y que nunca cedió ante la injusticia, incluso cuando venía de su propia sangre. Y eso, más que cualquier fortuna o propiedad, es el verdadero legado que espero dejar en este mundo. Me ajusté la corbata en el reflejo de la ventanilla del coche antes de caminar hacia la puerta principal, comprobando que el nudo estuviera centrado. La carpeta de cuero con los documentos se sentía pesada bajo mi brazo, y la caja de terciopelo con las joyas presionaba contra mi pecho a través del bolsillo de mi chaqueta. Todo tenía que ser perfecto para este momento. Había ensayado mi discurso en el trayecto desde mi casa, imaginando la cara de Daniel cuando anunciara lo que había decidido. Se veía más delgado que el mes pasado, con los hombros caídos. Gracias por venir. Por supuesto que vine. Dejé la carpeta en la mesa auxiliar, manteniendo la caja de joyas en mi bolsillo por ahora. Esto es importante. Nos sentamos. Valeria sirvió vino en copas de cristal que yo nunca había comprado, llenando la suya casi hasta el borde. Las manos de Daniel jugueteaban con su servilleta, doblando y desdoblando la esquina. Apareció el primer plato. Había contratado a alguien para cocinar. Me di cuenta, al ver el emplatado profesional. Más gastos. Esperé hasta que ella terminó de servir. El momento se sentía ceremonial, significativo. Recuperé la carpeta y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa entre nosotros, alisando el cuero con la palma de mi mano. Daniel. Valeria. Quería que esta noche fuera especial. Abrí la carpeta, revelando la escritura de propiedad en la parte superior. La firma de mi abuelo aún visible en tinta azul descolorida en la parte inferior. Esta casa ha estado en la familia por 3 generaciones. Mi abuelo la compró en 1960, cuando este vecindario aún se estaba desarrollando. Pagó $12,000 por ella. Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los papeles. Él se la pasó a mis padres, que vivieron aquí durante 40 años. Ellos me la pasaron a mí. Y ahora hice una pausa, queriendo que las palabras tuvieran el peso adecuado. Ahora estoy listo para pasártela a ti, Daniel. La próxima semana tengo una cita con el notario para hacer oficial la transferencia. La casa será suya. Finalmente, la voz de Valeria restalló a través de la mesa como un látigo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos estado esperando? 3 años, Arturo. 3 años de nuestras vidas en el limbo. Parpadeé, confundido. ¿Esperando? Valeria, no entiendo. Les estoy dando la casa para que vivan, para que construyan su familia. ¿Vivir en ella? Ella se rió. Un sonido agudo y estridente. No queremos vivir aquí. Queremos lo que es nuestro. Tengo compradores alineados. $2,100,000. Finalmente podríamos comenzar nuestra vida real. Mudarnos a un vecindario mejor. Pero tú sigues arrastrando los pies con tu basura sentimental sobre las tradiciones familiares. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Compradores? ¿Quieren venderla? Por supuesto que queremos venderla. Ese es el punto. Ella estaba de pie ahora, su silla raspando hacia atrás. ¿Qué pensabas? ¿Que íbamos a desperdiciar nuestros mejores años en esta casa anticuada, en tu vecindario anticuado, jugando a la familia feliz? Necesitamos ese dinero, Arturo. Nos lo hemos ganado soportando tus retrasos interminables y tu control. No estoy tratando de controlar a nadie. Mantuve mi voz nivelada.
La forma en que había aprendido en la corte cuando los procedimientos se calentaban. La casa estaba destinada a ser un hogar. Para la familia. Para las generaciones. No nos importan tus generaciones, su mano golpeó la mesa, haciendo vibrar el cristal. Ya encontré compradores que pagarán $2.100.000. Ese es nuestro boleto de salida, nuestra oportunidad de construir algo real. Pero tú, viejo patético y manipulador, ¿crees que puedes mantenernos como rehenes con tu dinero? Daniel estaba mirando fijamente su plato. Sus nudillos se habían puesto blancos alrededor de la servilleta. ¿Daniel? Me volví hacia mi hijo, buscando en su rostro algún reconocimiento. ¿Sabías de esto? ¿De vender? Abrió la boca. No salió nada. Sus ojos permanecieron fijos hacia abajo. Por supuesto que lo sabía. Valeria agarró su copa de vino. Es mi esposo. Pero es demasiado débil para enfrentarte. Demasiado asustado de decepcionar a papi. Bueno, yo no tengo miedo. Esta es nuestra casa. Nos la hemos ganado. El vino golpeó mi cara. Frío y agudo. El líquido rojo salpicando mi visión. Empapó mi camisa blanca. Goteó desde mi barbilla sobre los papeles que había colocado tan cuidadosamente sobre la mesa. Los documentos se oscurecieron en los bordes, floreciendo con manchas rojas. Viejo patético, siseó Valeria. ¿Crees que puedes controlarnos con tu dinero? Esta es nuestra casa. Nos la hemos ganado. Me levanté lentamente. El vino goteaba de mi cuello, acumulándose en mi camisa. Mis manos se movieron deliberadamente. Dejé mi servilleta, recogí los documentos manchados de vino y los puse de nuevo en la carpeta. La caja de joyas de terciopelo permaneció en mi bolsillo, sin entregar. Daniel no se había movido, no había hablado, no me había mirado ni una vez. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó de nuevo. ¿Ves? Te dije que tu padre nunca nos respetó. Te dije que nunca nos dejaría ir. La puerta principal se cerró detrás de mí. Caminé hacia mi coche. Cada paso medido. Mi mano tembló cuando alcancé la manija de la puerta. La primera grieta en mi control. La agarré más fuerte hasta que el temblor cesó. Dentro del coche ajusté el espejo retrovisor. El cuello manchado de vino de mi camisa se reflejaba, oscuro y condenatorio. Me senté en esa entrada durante varios minutos antes de arrancar el motor. El trayecto a mi apartamento en la ciudad solía tomar 15 minutos. Esa noche perdí mi salida. Atrapado en algún espacio en blanco entre pensar y no pensar. Una bocina sonó detrás de mí cuando corregí demasiado lento. Mis nudillos dolían de agarrar el volante. En cada semáforo en rojo miraba la mancha de vino extendiéndose por mi pecho, oscura y pegajosa. Mi edificio de condominio se alzaba contra el cielo nocturno, modesto en comparación con la villa española. Me había mudado aquí hace 3 años después de jubilarme, queriendo algo simple, manejable, 2 habitaciones, un balcón con vista al mar, muebles de alquiler que nunca me había molestado en reemplazar. La llave se atascó en la cerradura como siempre lo hacía, y tuve que moverla 2 veces antes de que la puerta se abriera. No encendí las luces de inmediato, solo me quedé en la entrada, escuchando el silencio. Después de un momento caminé hacia el baño y encendí el interruptor. El espejo me mostró claramente. Un hombre de 64 años con cabello grisáceo, vino salpicado en su camisa blanca como evidencia en la escena de un crimen. Toqué la mancha. Sentí dónde se había secado rígida contra la tela. Tracé el borde con un dedo. Mi reflejo me devolvió la mirada. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? No podía dormir. El vino estaba completamente seco ahora. La camisa era incómoda y apretada. Debería haberme cambiado. Debería haberla tirado a lavar. Pero no lo hice. En cambio, caminé hacia el balcón y me senté en la silla de mimbre que había comprado en una tienda de descuentos. Abajo, el océano se movía en la oscuridad. Olas que podía escuchar pero no ver. La mancha de vino se sentía como una marca. Seguía tocándola, confirmando que era real. Hace 3 años, Daniel había venido a mi fiesta de jubilación en el tribunal. 30 años en el estrado. Me habían dado una placa y un discurso sobre justicia y equidad. Daniel me había llevado aparte cerca del final, lejos de los demás. Papá, sé que esto es mucho pedir, pero Valeria y yo hemos tenido algunas turbulencias financieras. Mal momento en una inversión. ¿Podríamos quedarnos en la casa del suburbio rico? Temporalmente, solo hasta que nos recuperemos. ¿6 meses? ¿Tal vez 1 año?
Había dicho que sí antes de que él terminara de preguntar. Por supuesto, hijo. Para eso es la familia. No te preocupes por el alquiler. Solo concéntrate en estabilizarte. Yo seguiré encargándome de los impuestos a la propiedad y el seguro. Me había abrazado, agradecido. Dijo que los estaba salvando. 6 meses se convirtieron en 1 año. Y luego, 2 años. Nunca pregunté cuándo se iban porque no quería que lo hicieran. Me gustaba saber que estaban en la casa que mi abuelo construyó, manteniendo vivo el legado familiar. El segundo año, Daniel llamó un martes. Papá, Valeria tiene esta increíble oportunidad de negocio. Solo necesitamos $25,000 para comenzar. Va a ser enorme. Ella ya tiene clientes alineados. Escribí el cheque esa tarde. Conduje hasta la villa para dárselo personalmente. Él parecía nervioso, arrastrando los pies en la entrada. Valeria se había quedado en la habitación trasera. Gritó un agradecimiento que apenas escuché. Eso fue hace 2 años. El negocio nunca se materializó. El dinero nunca se mencionó de nuevo. Cuando pregunté al respecto una vez, casualmente, Daniel cambió el tema al clima. Levanté mi mano y toqué la mancha de vino de nuevo. Todavía allí. Para la gran cena familiar del año pasado, pregunté si debía llevar algo. La voz de Valeria en el teléfono había sido práctica, casi amable. Arturo, no necesitas venir a cenar este año. Estamos invitando a algunos de nuestros amigos. Gente más joven, ya sabes. Probablemente te aburrirías. Tal vez en Navidad. No celebramos la Navidad. El cielo comenzó a palidecer. La negrura, convirtiéndose en gris. Entré y recuperé los documentos manchados de vino de donde los había dejado en la mesa de entrada. Los extendí en mi pequeña mesa de comedor. Escritura de propiedad. Formularios de transferencia. Registros de seguro. Había estado pagando $18,000 al año en impuestos a la propiedad. $4,000. $500 en seguro. Servicios públicos. Mantenimiento. 3 años de eso. Más el préstamo de $25,000. $115,000. Aproximadamente. Y ya habían encontrado compradores. $2,100,000, había dicho ella. Ya los habían encontrado. Mientras vivían en mi casa gratis, gastando mi dinero en vino importado y ropa de diseñador y muebles que yo nunca había aprobado. Nunca estuvieron agradecidos. Estaban esperando. Esperando a que fuera lo suficientemente generoso como para soltar completamente. Esperando a que transfiriera la escritura para que pudieran cobrar. 3 años de mi vida. Y yo no era nada más que un obstáculo para su transacción inmobiliaria. Daniel no había dicho una sola palabra. No cuando ella arrojó el vino. No cuando ella me llamó manipulador. No cuando me fui. Simplemente se había sentado allí, mirando su plato, eligiéndola a ella sobre mí, sin siquiera tener el coraje de admitir lo que estaba eligiendo. El sol salió completamente. Me levanté y volví al espejo del baño. La mancha de vino en mi cuello parecía casi negra a la luz de la mañana. Estudié mi cara de nuevo. Las líneas alrededor de mis ojos, el gris en mi cabello. Había pasado 3 décadas en el estrado, sopesando evidencia, aplicando la ley, impartiendo justicia. Sabía la diferencia entre la misericordia y ser un tonto. Había extendido misericordia. Ellos vieron debilidad. Toqué la mancha de vino una última vez. Luego, lentamente, desabotoné la camisa. La doblé cuidadosamente, con precisión, de la forma en que había doblado mi toga de juez al final de cada día. La coloqué en el cajón inferior de mi cómoda, evidencia para no ser descartada. Luego abrí mi computadora portátil y me senté en la mesa del comedor. Los documentos de propiedad manchados de vino estaban extendidos ante mí como archivos de un caso. Era hora de aplicar la ley. La pantalla de la computadora brillaba en la oscuridad previa al amanecer. Abrí una hoja de cálculo en blanco y la titulé Evidencia. XLS. Un hábito de mis días en la corte cuando cada caso necesitaba documentación, categorización, prueba. Las siguientes 2 semanas pasaron en un análisis metódico. Mi pequeña mesa de comedor se transformó en un espacio de trabajo. Documentos extendidos en pilas organizadas. Blocs legales amarillos cubiertos de listas numeradas. Mi computadora portátil perpetuamente abierta en sitios web de leyes de propiedad del Estado. Trabajé de la misma manera que lo había hecho durante 30 años en el estrado. Sistemáticamente, minuciosamente,
Dejar que la emoción nublara el juicio no era una opción. Primero, los documentos de propiedad. Examiné cada página. La escritura original de 1960. La firma de mi abuelo en tinta azul descolorida. La transferencia a mis padres en 1978. La transferencia a mí en 1990. 3 años después de que mi padre falleciera, cada documento llevaba un solo nombre. Mi nombre. No el de Daniel. No el de Valeria. Solo el mío. Los recibos de impuestos a la propiedad contaban su propia historia. $18,000 por año. Por 3 años. $54,000 en total. Todo pagado desde mi cuenta de jubilación. Encontré las pólizas de seguro. Mi nombre. Mis pagos. $4,500 anualmente. Otros $15,000 en 3 años. Facturas de servicios públicos. Todas a mi nombre. Aproximadamente $7,000 al año. $22,000 más. Luego el préstamo. Localicé el cheque cobrado. $25,000. En la línea de nota decía, para el proyecto de negocio de Valeria. Recordé la voz de Daniel en el teléfono ese día. Emocionado. Prometiendo que sería enorme. El negocio nunca se materializó. El dinero nunca regresó. Nunca se mencionó siquiera. Ingresé cada número en la hoja de cálculo, verificando 2 veces contra los recibos. El teclado hacía clic constantemente en el apartamento silencioso. Cuando apareció el recuento final, $115,000. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego guardé el archivo y cerré la computadora. La investigación legal tomó otros 3 días. Los estatutos del Estado eran inequívocos. El propietario de una propiedad podía terminar la ocupación con un aviso por escrito de 30 días, cuando no existía un contrato de arrendamiento. Leí el estatuto 4 veces. Resalté los pasajes relevantes. Los copié en un documento etiquetado marco legal. ¿Qué tipo de contrato tienes con la familia? Ninguno. ¿Por qué confías en ellos? Porque piensas que la sangre significa algo. Para la segunda semana, tenía mi estrategia. Saqué un bloc legal amarillo fresco, del mismo tipo que había usado durante 30 años en mi despacho, y escribí en la parte superior, plan de 5 pasos. Paso 1. Contratar abogado de bienes raíces para venta legal acelerada. Paso 2. Retirar toda la propiedad personal y reliquias familiares antes del aviso. Paso 3. Asegurar un comprador dispuesto a aceptar una ventana de cierre estándar. Paso 4. Entregar aviso legal de 30 días a los ocupantes. Paso 5. Completar la transacción y cortar todo contacto permanentemente. Fotografié la página con mi teléfono. Luego encerré en un círculo el paso 1. Debajo de él, escribí. Marcelo Vega. Marcelo había manejado casos de bienes raíces en mi sala del tribunal hace años. Afilado, eficiente, sin tolerancia para complicaciones emocionales. La decisión más difícil llegó el día 12. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi testamento actual. Una sola página. Lenguaje simple. Daniel, único beneficiario. Fondo de jubilación. Levanté mi teléfono y encontré el contacto de Diana Paredes. Mi dedo se mantuvo sobre su nombre. Abogada de sucesiones. Colega. Durante 2 décadas. Alguien que conocía mi historia. Presioné el botón. Diana. Es Arturo. Necesito revocar mi testamento actual y redactar uno nuevo. Eliminación completa del beneficiario principal. Su pausa se alargó. Arturo, eso es. ¿Estás seguro? Daniel es tu único hijo. Tal vez deberías esperar hasta... Estoy seguro. ¿Puedes hacerme un hueco esta semana? ¿Viernes por la tarde? Estaré allí. Después de colgar me senté quieto durante varios minutos. Esto no era ira. La ira se desvanece. Esto era la corrección de un error. El mismo proceso que había aplicado innumerables veces desde el estrado al revisar casos construidos sobre premisas falsas. En la noche del día 14, llamé al número de Daniel. Sonó 4 veces. Fue al correo de voz. Colgué y volví a marcar. Correo de voz. Tercera llamada. Cuarta llamada. Cada rechazo anotado mentalmente como evidencia acumulada. En el 5.º intento, él respondió. Papá. Mira. He tenido la intención de llamar. Yo solo. Necesito recoger algunos documentos de la casa. Estaré allí el miércoles a las 10 de la mañana. Por favor, estate en casa. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Papá, lo siento por lo de Valeria. Estaba molesta.
Ella no quiso decir, miércoles. 10 de la mañana. Terminé la llamada y dejé el teléfono con cuidado deliberado. De la misma manera que cerraba los archivos del caso después de entregar el juicio final. Mi mano no tembló esta vez. El temblor de hace 2 semanas había desaparecido por completo, reemplazado por algo más frío y duradero. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de la computadora portátil. Durante 30 años, había mantenido la compostura en la corte mientras entregaba sentencias que cambiaban vidas. Había dominado la capacidad de hablar con autoridad absoluta, para hacer que la gente entendiera solo por mi tono que la discusión había terminado, y la decisión estaba tomada. Daniel lo escuchó. Ese cambio. 3 años de suavidad, paciencia, indulgencia paternal, borrados en 8 palabras. Él sabía que algo fundamental había cambiado. Bien. Debería saberlo. Ambos deberían. Abrí el cajón de mi escritorio y miré la camisa manchada de vino, doblada precisamente donde la había colocado 2 semanas antes. Evidencia. Todavía preservada. No por sentimiento, sino por principio. La mancha se había oscurecido a casi negro. Permanente. Cerré el cajón y volví a mi blog legal amarillo. Junto al paso 1, escribí: Marcelo Vega. Lunes 9 de la mañana. Y lo subrayé 2 veces. El lunes por la mañana, me vestí como solía hacerlo para la corte. Camisa blanca planchada, corbata azul marino, chaqueta de traje gris carbón. En el espejo del baño enderecé el nudo hasta que estuvo perfectamente centrado. Esto no era un asunto casual, era un compromiso profesional. La apariencia importaba. Organicé los documentos en mi maletín por categoría. Escrituras de propiedad. Recibos de impuestos. Facturas de servicios públicos. El cheque cobrado de $25,000. La carpeta de cuero manchada de vino de la cena fue encima. Las manchas se habían desvanecido a un marrón, pero aún eran visibles. Un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. La oficina de Marcelo Vega ocupaba el 3er piso de un edificio en el centro, a 10 minutos de la Villa Española. La sala de espera tenía muebles modernos y paredes forradas con libros de leyes de bienes raíces, lomos perfectamente alineados. Profesional, organizado. Exactamente lo que necesitaba. Marcelo salió de su oficina a las 9 de la mañana en punto. 40 y tantos años. Traje caro. Apretón de manos firme. Juez. Qué bueno verlo de nuevo. Juez retirado, corregí. Y ahora solo Arturo. Su oficina daba a la avenida principal. Me senté frente a su escritorio y abrí mi maletín, exponiendo los documentos uno por uno. Escritura de propiedad. Recibos de impuestos organizados por año. Pólizas de seguro. Estados de cuenta de servicios públicos. El cheque cobrado. Cada documento colocado deliberadamente, creando un mapa visual de la evidencia. Soy dueño de una casa en este vecindario, comencé, usando el mismo tono que había usado para las declaraciones iniciales. Mi hijo y su esposa la han ocupado sin pagar alquiler durante 3 años. No existe contrato de arrendamiento. Es familia. Hace 2 semanas dejaron clara su intención de vender la propiedad inmediatamente después de la transferencia y dividir las ganancias. He decidido venderla yo mismo. Marcelo se inclinó hacia adelante, examinando la escritura. Registrada únicamente a su nombre, ¿correcto? Heredada de mis padres. 5 propietarios anteriores. Sin gravámenes. Sin cargas financieras. Revisó los recibos de impuestos, asintiendo. Usted ha mantenido todas las obligaciones financieras. Cada pago durante 3 años. Impuestos a la propiedad. Seguro. Servicios públicos. Ellos no han pagado nada. Deslicé la hoja de cálculo por su escritorio. Contribución financiera total de mi parte. $115,000. Marcelo estudió los números. Luego levantó la vista. Señor Arturo, legalmente, usted está en una posición absolutamente fuerte. La casa es suya. No existe contrato de arrendamiento. Asumo porque es familia. Correcto. Sin acuerdo formal. Pidieron quedarse temporalmente hace 3 años. Estuve de acuerdo. Entonces, bajo la ley estatal, son ocupantes sin contrato. Puede vender la propiedad a voluntad. Solo está obligado a proporcionar un aviso por escrito de 30 días antes de que deban desalojar. La confirmación asentó algo en mi pecho. No satisfacción, exactamente, sino validación. Mi investigación había sido precisa.
La ley estaba de mi lado. Quiero que esto se maneje discretamente, dije. Sin advertencia previa. Encuentre un comprador. Asegure el trato. Luego notifíqueles. Marcelo golpeó su bolígrafo en el escritorio. Entendido. Un cierre típico toma 60 días. Necesitaremos ese tiempo para la búsqueda de títulos, inspecciones, papeleo. Usted entregará el aviso 30 días antes del cierre. Eso cumple con la ley y les da un tiempo mínimo para interferir. ¿Sus honorarios? Representación completa hasta el cierre. $8,500. Aceptable. ¿Cuándo podemos empezar? Redactaré el acuerdo de listado hoy. Podemos tener la propiedad en el mercado para el fin de semana. Hizo una pausa. Una pregunta. Propiedad personal en la casa. Muebles. Pertenencias. ¿Alguna preocupación allí? Había anticipado esto. Preocupaciones significativas. La casa contiene piezas valiosas que pertenecen a mis padres. Un juego de comedor antiguo. Aproximadamente $12,000. Una colección de libros raros. Otros $7,000 u $8,000. Pinturas. La colección de sellos de mi abuelo. Necesito retirarlos antes de la venta. Tiene todo el derecho de retirar su propiedad personal. Pero dada la tensión, recomendaría hacerlo con cuidado. Quizás contratar profesionales. Ya planeado. Lo estoy manejando esta semana. Nos dimos la mano. Salí de su oficina con un acuerdo de representación firmado y un cronograma claro. 60 días para cerrar. Aviso de 30 días a los ocupantes. 90 días en total hasta que nunca tuviera que ver esa casa. O a ellos. De nuevo. Pasé los siguientes 2 días preparándome para la visita del miércoles. Hice listas de cada artículo valioso que pudiera recordar en la casa. Particularmente en mi antiguo estudio. La habitación que Daniel y Valeria habían evitado porque contenía cosas viejas. El juego de comedor de caoba de mi abuela con 8 sillas. La biblioteca de leyes de mi padre. Primeras ediciones de casos históricos. Pinturas que había heredado. Ese estudio contenía $30,000 en reliquias familiares que habían ignorado durante 3 años. Llegó la mañana del miércoles. Conduje hasta la casa llevando una cámara, una cinta métrica y mi bloc legal amarillo. El camino de entrada se veía igual, pero me sentí diferente al entrar en él. Sin nerviosismo, sin anticipación, solo un propósito frío. Daniel abrió la puerta antes de que yo tocara. Tenía ojeras. Su rostro estaba demacrado. Papá, gracias por venir. Escucha. Sobre la semana pasada, Valeria solo. Ella se pone emocional con el dinero. Pero no quiso decir. Ahora no, Daniel, estoy aquí por negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Papá, ¿podemos simplemente hablar? Caminé pasándolo. ¿Dónde está la llave del estudio? ¿El estudio? Está abierto, pero ¿por qué? Caminé por el pasillo sin responder. La ausencia de Valeria se registró de inmediato. Ella estaba en casa. Podía sentirlo, pero se estaba quedando en el dormitorio. Desprecio demostrativo, ni siquiera podía molestarse en enfrentarme. El estudio se veía exactamente como lo había dejado hace 3 años. Muebles de caoba brillando, libros alineados en 2 paredes. Pinturas colgadas precisamente donde mi padre las había colocado. Puse mi cámara en el escritorio y comencé a fotografiar sistemáticamente cada pieza. Múltiples ángulos. Primeros planos de las marcas del fabricante. Medidas registradas en mi bloc legal. Daniel apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? No levanté la vista. Inventario de activos personales. Estos artículos me pertenecen. Tengo todo el derecho de documentar mis propias posesiones. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué está pasando? Estoy aclarando la propiedad. Fotografié el juego de comedor. Contando sillas. Notando las patas talladas. Estas piezas nunca fueron parte de la casa. Son mi propiedad personal. Él cambió de postura. Con las manos en los bolsillos. No te vas a llevar todo esto, ¿verdad? Esto siempre ha estado aquí. Es parte de la casa. Dejé de fotografiar y me volví para enfrentarlo. Hice contacto visual. Lo mantuve hasta que miró hacia otro lado. Daniel, estas piezas pertenecen a tus abuelos. El juego de comedor de tu bisabuela. La colección de libros de tu abuelo. Nunca fueron parte de la estructura de la casa. Son mías. Las retiraré cuando llegue el momento. ¿Cuando llegue el momento? ¿Qué significa eso? Papá, me estás asustando. Volví a fotografiar. Él se quedó en la puerta durante otros 5 minutos.
Luego desapareció. Escuché voces murmuradas desde el dormitorio. Él reportándose a Valeria. Probablemente. No me importaba. El inventario tomó 90 minutos. Cada pieza documentada, medida, catalogada. Cuando terminé, caminé hacia la puerta principal. Daniel se materializó desde la cocina. Papá, asentí una vez. Reconocimiento. No calidez. Y me fui. En mi coche. Saqué mi teléfono y busqué. Tasador de antigüedades. Área local. El resultado principal mostró 4.9 estrellas. 200 reseñas. Tesoros atemporales. Propietaria. Ruth Castellano. Especializada en tasaciones de herencias y autenticación de muebles. Redacté un correo electrónico. Señora Castellano. Requiero una tasación profesional de muebles antiguos y libros raros en una propiedad en el vecindario. Los artículos incluyen un juego de comedor de caoba de principios del siglo XX, una colección de textos legales de primera edición y varias piezas de herencia. También puedo necesitar asistencia con la mudanza y almacenamiento cuidadosos. Disponible la próxima semana. Arturo. Lo releí. Borré mi hijo y su esposa viven actualmente allí. Y lo reemplacé con nada. Enviado. Conduciendo a casa, mi teléfono sonó. La respuesta de Ruth. Señor Arturo. Estaré encantada de ayudar con su tasación. Puedo programar una visita la próxima semana. ¿Le vendría bien el martes por la mañana? Me orillé y escribí. Martes a las 10 de la mañana. Coordinaré con los ocupantes actuales. No mi hijo. Ocupante. Envié el mensaje. Y volví al tráfico, dirigiéndome a mi apartamento. El paso 2 se estaba moviendo exactamente como estaba planeado. El lunes siguiente por la mañana. Llegué a la casa 10 minutos antes que Ruth. Le había dicho a Daniel que era una tasación profesional para fines de seguro. Plausible. No alarmante. Él había aceptado nerviosamente por teléfono. Prometió que él y Valeria se mantendrían fuera del camino. La camioneta de Ruth entró en el camino a las 10 de la mañana exactamente. Ella salió vistiendo pantalones de lino sencillos y una blusa blanca impecable. Su cabello plateado recogido en un moño bajo y elegante. Llevaba un maletín de herramientas de cuero en una mano y una tableta en la otra. Todo en sus movimientos sugería competencia tranquila. Sin prisa. Sin vacilación. Daniel abrió la puerta antes de que llegáramos. Buenos días. Usted debe ser la tasadora. Él extendió su mano. Ruth la estrechó brevemente. Ruth Castellano. Estoy aquí para evaluar piezas de herencia para el señor Arturo. Profesional. Educada. Nada más. Valeria apareció detrás de Daniel, vestida con cuidado, de una manera que sugería que había pasado tiempo preparándose. Hola. Soy Valeria, la esposa de Daniel. Vivimos aquí. Ella sonrió, extendiendo su mano con calidez exagerada. Es una casa tan hermosa, ¿verdad? El apretón de manos de Ruth fue aún más corto. Ruth Castellano. Luego se volvió hacia mí. Comenzamos, señor. ¿Arturo? Me gustaría examinar el juego de caoba primero mientras la luz de la mañana es óptima. La sonrisa de Valeria vaciló. Llevé a Ruth al estudio, dejando a Valeria parada en el pasillo, descartada no con grosería sino con enfoque profesional. En el estudio, Ruth dejó su maletín y sacó un par de guantes de algodón blanco. Se los puso antes de tocar nada. El gesto me impresionó. Reverencia por los objetos. Respeto por la preservación. Pasó su mano enguantada por el borde de la mesa de comedor, examinando los detalles tallados. Luego se arrodilló, usando la linterna de su teléfono para verificar las marcas del fabricante debajo. Caoba caribeña, dijo suavemente, sus dedos trazando la veta de la madera. Detalles tallados a mano. Acabado original. Puede ver la técnica de unión aquí. Artesanía de los años 1920. Sacó una pequeña lupa de joyero, examinando el tallado más de cerca. Trabajo cubano prerrevolucionario. Esto es extraordinario. Era de mi abuela, dije. Ella lo trajo de La Habana en 1959. Ruth asintió. Entonces no es solo valioso monetariamente, es irreemplazable. Fotografió el juego desde múltiples ángulos. Escribió notas en su tableta. Valor de mercado actual. $15,000 a $18,000. Posiblemente más para el coleccionista adecuado. Pero sospecho que no está interesado en vender. Todavía no. Se movió a las estanterías,
pasando un dedo enguantado por los lomos. Cuando llegó a la colección legal de mi padre, se detuvo. Cuidadosamente retiró un volumen. Primera edición. Comentarios de Blackstone. 1803. Lo abrió en el punto de ruptura natural del lomo. Fotografió la página del título. Condición notable. La encuadernación es original. Piel de oveja. La pieza más preciada de mi padre. Tenía un gusto excelente. Estos son $3,000 mínimo. Posiblemente $5,000 para el coleccionista adecuado. Continuó examinando libros, manejando cada uno con el mismo respeto cuidadoso. Valeria apareció en la puerta. Entonces, ¿cuánto vale todo? Su voz tenía un borde calculador. Solo curiosidad. Ruth no levantó la vista del libro que estaba fotografiando. Mi informe va al señor Arturo. Si él elige compartir los detalles con usted, esa es su decisión. Límite profesional establecido. La boca de Valeria se tensó. Desapareció de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, Ruth trabajó metódicamente. Examinó pinturas. Midió muebles. Fotografió la colección de sellos de mi abuelo. Cada artículo documentado con fotos, medidas, notas de condición. En un momento me encontré a solas con ella en el estudio. Daniel se había retirado a algún lugar. Valeria había dejado de rondar. Ruth hizo una pausa. Me miró directamente. Señor Arturo, ¿puedo preguntar algo? Su voz era suave pero curiosa. ¿Por qué está tasando sus propias posesiones en lo que parece ser su propio hogar? Dudé. Algo en su franqueza, su falta de juicio, me hizo responder honestamente. Porque este ya no es mi hogar. Estoy tomando lo que me pertenece antes de irme. Permanentemente. Ella sostuvo mi mirada por 3 segundos. Luego, asintió una vez. Entiendo. ¿Lo hace? Sí, lo hago. Sin preguntas indiscretas. Sin demanda de explicación. Solo aceptación. Ruth volvió a su tableta. Hizo algunas notas más. Entonces necesitará ayuda para retirar estas piezas. Son frágiles, valiosas, y basándome en la tensión que siento aquí, querrá que esto se haga discretamente, en silencio. ¿Estoy en lo correcto? Muy correcto. Tengo un equipo profesional. Podemos hacerlo en un día cuando la casa esté vacía. Camión con clima controlado, equipo adecuado, almacenamiento seguro. Ella me miró. Si confía en mí. Estudié su rostro. La inteligencia tranquila en sus ojos marrones. La firmeza de su postura. 3 años de manipulación me habían enseñado a reconocer la transparencia genuina. La vi aquí. ¿Cuánto? $3,000 por la mudanza y el primer mes de almacenamiento con clima controlado. Si luego decide vender a través de mi galería, cobro la comisión estándar del 20%. Sin presión para vender. Sin tarifas ocultas. Ella declaró los términos sin dudarlo. Claros. Directos. Eso parece justo. Ruth asintió. Necesitaré un aviso de un día para organizar al equipo. Usted dígame cuándo. Nos trasladamos a la sala de estar para terminar la evaluación. Cuando Ruth completó su trabajo, me entregó su tarjeta de presentación. Diseño simple y elegante. Tesoros atemporales. Ruth Castellano. Tasaciones de herencias y autenticación. En la puerta, hizo una pausa. Señor Arturo, no conozco su historia completa. No necesito hacerlo, pero reconozco a alguien que protege lo que es legítimamente suyo. Eso requiere coraje. O terquedad. Ella sonrió levemente. A veces son lo mismo. Después de que Ruth se fue, conduje de regreso a mi apartamento. Esa noche, llegó un correo electrónico. Abrí el archivo adjunto. Un informe PDF completo. Cada artículo fotografiado, tasado con notas detalladas de condición y valores de mercado, completamente profesional. Luego me desplacé hasta el final. Una nota escrita a mano. Escaneada. Si alguna vez necesita a alguien con quien simplemente hablar, mi puerta está abierta. Sé cómo se siente la traición de los seres queridos. Sobreviví a ella. Usted también lo hará. Ruth. Miré esa nota durante varios minutos. Alguien lo vio. Alguien entendió. Por primera vez en semanas, la fría determinación dentro de mí se descongeló. Ligeramente. No era debilidad. Solo el reconocimiento de que no estaba completamente solo en esto. Levanté mi teléfono. Comencé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Dejé el teléfono. Caminé hacia mi balcón con vista al mar. Las olas se movían en la oscuridad de abajo,
Las palabras de Ruth resonaban. Sobreviví a ella. Usted también lo hará. Tal vez lo haría. 2 semanas después, Marcelo llamó. Arturo. Tengo buenas noticias. Una pareja del norte, acercándose a los 60, buscando una propiedad de retiro en el estado. Les encanta la arquitectura española. Están ofreciendo $1.820.000. Eso está por debajo del mercado, dije. Aunque sabía que no importaba. ¿Por $30.000? Sí. Pero renuncian a la inspección. Pagan en efectivo. Dispuestos a cerrar en 60 días. Es un trato limpio. Lo tomaré. Excelente. Venga mañana a firmar. Prepararé el aviso oficial para Daniel y Valeria. Lo recibirán el lunes. Inmediatamente llamé a Ruth. ¿Puedes mover todo este sábado? Antes de que se entregue el aviso. Absolutamente. Lo organizaré. Luego marqué a Daniel. Respondió al tercer tono. Papá, necesito recoger artículos personales de la casa el sábado. Tendré un camión de mudanza de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sería más fácil si no estuvieran allí. Artículos personales. ¿Qué artículos? Papá, no entiendo. Escuché movimiento. Luego la voz de Valeria interrumpiendo. Ella había agarrado el teléfono. No puedes simplemente venir aquí y llevarte nuestras cosas. Este es nuestro hogar. Valeria, son mis pertenencias de mi casa. Recibirás una lista detallada. Sábado, 9 de la mañana. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. La mañana del sábado llegó clara y cálida. Llegué a la casa a las 8:45 de la mañana. El camión de mudanza especializado de Ruth dobló la esquina a las 9 de la mañana exactamente, seguido por su camioneta. 3 hombres salieron, todos con uniformes a juego. Mudadores profesionales, no jornaleros. Ruth llevaba un portapapeles. Daniel abrió la puerta. Su rostro se veía demacrado. Valeria estaba detrás de él, con los brazos cruzados, vestida como si asistiera a una reunión de negocios. Decidieron quedarse, para monitorear, para controlar lo que pudieran. Buenos días, dijo Ruth agradablemente. Trabajaremos lo más rápido posible para minimizar la interrupción. Le entregó a Daniel un documento. Este es el inventario que estaremos retirando. Todo lo listado fue documentado y fotografiado previamente como propiedad personal del señor Arturo. Daniel lo tomó, sus manos temblando ligeramente. Escaneó las páginas. 3 páginas. A espacio simple. Fotos adjuntas. Su boca se abrió y se cerró. El equipo de Ruth comenzó de inmediato. Se movieron con eficiencia práctica. Carritos de muebles, mantas protectoras, maniobras cuidadosas. Un hombre envolvió individualmente cada pata de las sillas de comedor de caoba. Otro usó cajas de archivo para los libros raros, colocando papel de seda libre de ácido entre los volúmenes. Valeria lo siguió, su voz elevándose. Esa mesa ha estado aquí por años. Es parte de la casa. No pueden simplemente llevársela. Ruth se volvió hacia ella, con expresión neutral. Señora, estos muebles están documentados como pertenencias personales del propietario. Cada pieza fue heredada de sus padres. Usted no tiene ningún reclamo legal. Llamaré a la policía. Por favor, hágalo. La voz de Ruth permaneció tranquila. Tengo la documentación completa, el inventario firmado y la autorización adecuada. Los oficiales confirmarán que estamos operando legalmente. Valeria no llamó. Continuó siguiendo a los mudadores, sus protestas volviéndose más estridentes a medida que el camión se llenaba. Daniel permaneció en el pasillo, quieto como una estatua, viendo desaparecer los muebles de su abuelo. Me miró una vez. Encontré su mirada. Él se volvió. La operación tomó 4 horas. Juego de comedor de caoba, colección de libros, pinturas, herramientas del garaje, álbumes de fotos que había guardado en un armario, el escritorio de mi padre, todo en la lista, nada más allá de ella. Cuando se cargó la última caja, caminé hacia Daniel. Le entregué un sobre sellado, un inventario completo de todo lo retirado. Los muebles de mis padres, mis libros personales, mis herramientas, mis fotografías, nada que perteneciera al mobiliario de la casa. Lo tomó con ambas manos. Lo abrió de golpe inmediatamente. Escaneó las páginas buscando algo a lo que oponerse. No encontró nada. Papá, ¿por qué estás haciendo esto?
Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué estás planeando? Lo miré directamente. Daniel, hace 3 semanas tu esposa me arrojó vino a la cara en mi propia mesa. Te sentaste allí, en silencio. Dejaste que sucediera. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde reside tu lealtad. Yo estaba en shock. No sabía qué decir. Tuviste 3 semanas para llamar, para disculparte, para asumir la responsabilidad. No hiciste nada. Esa también es una respuesta. Me volví hacia mi coche. Detrás de mí la voz de Valeria se elevó a un chillido. Lo demandaremos. Nuestro abogado lo destruirá. No puede hacernos esto. No me volví. No la reconocí. Me subí a mi coche y seguí el camión de Ruth fuera del camino de entrada. Condujimos hasta su instalación de almacenamiento. El equipo descargó todo en una unidad con clima controlado. Cuando terminaron, Ruth la cerró y me entregó la llave. «Ven», dijo. En voz baja me llamó por el nombre equivocado en ese momento. O tal vez lo escuché mal, pero la amabilidad era real. «Déjame invitarte un café. Necesitas sentarte». Condujimos a un pequeño café. Encontramos una mesa en la terraza con vista a la bahía. Ruth ordenó para ambos. Parecía sentir que yo no podía tomar ni siquiera pequeñas decisiones en ese momento. Cuando llegó el café, ella extendió la mano a través de la mesa y cubrió mi mano con la suya. Manejaste eso con una compostura notable, pero vi tu cara cuando Daniel simplemente se quedó allí, sin defenderte. De nuevo miré nuestras manos unidas. Es mi único hijo. Mi único hijo. Y acabo de librar una batalla contra él. No. Su agarre se apretó ligeramente. Luchaste por ti mismo contra personas que te estaban usando. Hay una distinción. Un hijo protege a su padre cuando alguien lo ataca. Daniel, no ha sido tu hijo en mucho tiempo. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Sentí que algo se agrietaba en mi pecho, no rompiéndose, sino abriéndose. No hace que duela menos. Por supuesto que no. Tienes permiso de llorar lo que perdiste. Pero también tienes permiso de sobrevivir, de protegerte, de seguir adelante. Miré su rostro. ¿Por qué me estás ayudando? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé cómo se ve cuando alguien se niega a ser una víctima. Hizo una pausa, su pulgar moviéndose ligeramente contra mi mano. Pasé 10 años reconstruyendo después de que mi esposo trató de destruirme en nuestro divorcio. Reconozco esa fuerza, y reconozco cuando alguien merece no estar solo en su lucha. Nos sentamos en silencio por un momento, su mano cálida y firme sobre la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años, me sentí conectado. Mañana Daniel recibirá la noticia. Avísame si hay problemas. Le envié un mensaje a Ruth. No lo sabrá. Mañana Daniel descubriría que la casa se había vendido, que tenía 30 días para irse. Mañana comenzaría la fase final. Pero esta noche, tenía la calidez de Ruth aún persistiendo en mi mano, y eso hizo que todo fuera soportable. Lunes por la mañana, 19 de mayo. Estaba preparando un café con leche cuando sonó mi teléfono. Marcelo. Está entregado, dijo. El mensajero confirmó la firma a las 10:03 de la mañana. Daniel firmó por ello. Gracias. Llámame si hay problemas. Habría problemas. Pero ahora eran del tipo legal. El tipo que yo entendía completamente. La llamada llegó 40 minutos después. Valeria primero. Naturalmente mi teléfono mostró su nombre. Dejé que sonara una vez. Luego rechacé. Llamada inmediata de vuelta. Rechazada. Luego un mensaje de texto. Todo en mayúsculas. No te saldrás con la tuya. Te demandaremos. Esta es nuestra casa. Vi el mensaje cambiar a leído pero no respondí. 3 llamadas más de Valeria en los siguientes 10 minutos. Cada una rechazada antes de que completara el primer timbre. Luego, Daniel intentó. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. En el 5.º timbre. Respondí. Daniel. Papá. Su voz estaba quebrada por el pánico. ¿Qué has hecho? No puedes vender la casa. Vivimos aquí. Este es nuestro hogar. Toda nuestra vida está aquí. Casi. Daniel. Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Tenía todo el derecho legal de venderla en cualquier momento. Pero, somos familia. Esa debería haber sido tu pregunta hace 3 años cuando decidiste vivir en mi casa sin pagar alquiler, o hace 1 año cuando pediste prestados $25,000 y nunca mencionaste el pago.
O hace 3 semanas cuando tu esposa me arrojó vino a la cara en mi propia cena porque no estaba transfiriendo la escritura lo suficientemente rápido. Silencio. Luego un sonido torpe. El teléfono cambiando de manos. Eres un viejo patético y cruel. La voz de Valeria cruda de rabia. Desperdiciamos años de nuestras vidas en esta casa. Años. Cuidándola. Viviendo a tu sombra. Nos debes. Nos debes esta casa. Sonreí aunque ella no podía verme. Cuidándola. Valeria. Yo pagué cada factura. Impuestos a la propiedad. $18,000 al año. Seguro. $4,500 al año. Servicios públicos. Aproximadamente $7,000 al año. Durante 3 años eso suma más de $115,000. Ustedes pagaron exactamente 0. Así que no les debo nada. Tienen 30 días. Sugiero que los usen productivamente. Terminé la llamada. Abrí mis contactos. Encontré el nombre de Daniel. Presioné bloquear a este contacto. Luego hice lo mismo con Valeria. 2 toques. Años de manipulación terminados. Coloqué el teléfono boca abajo en la encimera de mi cocina y volví a mi café. Contrataron a un abogado. Damián Cárdenas. Un tipo dispuesto a presentar demandas frívolas por un anticipo. Cárdenas cobró $5,000 por adelantado. Lo pagaron. Sumando a su creciente crisis financiera. Marcelo me llamó el jueves por la noche. Presentaron una orden judicial de emergencia. Reclamando contrato verbal. Confianza perjudicial. Es débil. Pero hay una audiencia programada para el 9 de junio. ¿Retrasará el cierre? Potencialmente. Si el juez otorga una suspensión temporal pendiente de la audiencia completa, nuestros compradores están nerviosos. Lo manejaremos, dije. Sé cómo prepararme para la corte. Esa misma semana vi a Ruth casi a diario. Café el martes en un café con vista a la marina. Almuerzo el miércoles en un pequeño bistro. El jueves caminamos por los jardines botánicos, hablando de todo excepto de la venta de la casa. Sus años reconstruyendo después del divorcio. Mi carrera judicial. Libros que habíamos leído. Lugares que queríamos ver. El viernes por la noche, después de que cerró su tienda, nos encontramos en un restaurante frente al mar. Nos sentamos en la terraza mientras el sol comenzaba su descenso hacia la bahía, pintando el agua en tonos de ámbar y rosa. Ruth extendió la mano a través de la mesa. Cubrió mi mano con la suya. El gesto fue deliberado, suave. Giré mi palma hacia arriba, recibiendo su toque. Arturo, no sé qué viene después para ti, dijo suavemente. ¿La venta? ¿Qué pasa después? ¿A dónde te lleve la vida? Pero quiero que sepas algo. No estás solo. Ya no. Un nudo se formó en mi garganta. Ruth. Lo digo en serio. Lo que necesites. Alguien con quien hablar. Alguien con quien simplemente sentarse. Alguien que entienda cómo se siente la traición. Estoy aquí. Estaré aquí. Apreté su mano, incapaz de hablar por un momento. Cuando encontré mi voz, salió áspera. Lo sé. Y significa más de lo que puedo decir. Nos sentamos en silencio mientras el sol tocaba el horizonte, su mano cálida y firme en la mía. Por primera vez desde que mi esposa murió hace 5 años, me sentí conectado con otra persona. No solo alianza, no solo gratitud, algo más profundo, algo que se sentía como la posibilidad de un futuro que había dejado de imaginar. El teléfono de Ruth vibró. Ella lo miró, reacia. Tengo que irme. Cita temprano mañana. Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Finalmente nos pusimos de pie. Hubo un momento, breve, cargado, donde un beso podría haber ocurrido. Pero no sucedió. Demasiado pronto. Todavía no. Pero la posibilidad colgaba entre nosotros como una promesa. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en meses. No la fría determinación que me había sostenido a través de la planificación y ejecución. Algo más cálido. Paz. Tal vez. O esperanza. Mi teléfono sonó mientras entraba al garaje de mi edificio. Marcelo. Tenemos una situación, dijo. Han presentado esa orden judicial. Audiencia programada para el 9 de junio. Necesitamos preparar nuestra respuesta. Puse el coche en estacionar. Me senté en la oscuridad por un momento. Estaré listo. La batalla no había terminado. Pero, mirando el último mensaje de texto de Ruth, gracias por esta noche. Duerme bien. Me di cuenta de que tenía algo por lo que valía la pena luchar más allá de solo la justicia.
Tenía una razón para ganar y luego seguir adelante. Pasé la siguiente semana preparándome como si estuviera de vuelta en el estrado, excepto que esta vez estaba construyendo el caso en lugar de juzgarlo. Cada estado de cuenta bancario mostrando los pagos de la casa. Cada intercambio de correos electrónicos con Daniel. Busqué cualquier mención de transferencia o promesa de propiedad. No encontré nada. Solo lenguaje sobre quedarse temporalmente y volver a ponerse de pie. Redacté mi declaración jurada yo mismo, escribiendo lentamente, pero con precisión. 30 años de leer declaraciones juradas me habían enseñado exactamente lo que los jueces necesitaban. Hechos, fechas, cantidades en dólares, sin emoción, sin editorializar. Solo la verdad, documentada y verificable. Marcelo la notarió en su oficina. Este es un trabajo excelente, dijo, revisando la evidencia que había organizado. 36 meses de pagos. El préstamo no pagado. Su completa falta de contribución financiera. Es abrumador. Es exacto, corregí. Eso es lo que lo hace abrumador. Los compradores llamaron a Marcelo 2 veces esa semana. Nerviosos por los retrasos, les aseguró que el caso era frívolo, que sería desestimado rápidamente. Esperaba que tuviera razón. El 9 de junio llegó, cálido y despejado. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, camisa blanca, corbata conservadora. El uniforme de la credibilidad profesional. Había usado versiones de este atuendo durante 3 décadas en las salas del tribunal. Hoy se sentía como cerrar el círculo. El tribunal del condado se alzaba familiar e imponente. Pasé por seguridad. El detector de metales pitando. El ritual tan familiar para mí como respirar. Estos pasillos. Estas salas del tribunal. Este era mi mundo. Solo que desde un ángulo diferente. Ahora, Marcelo estaba esperando afuera de la sala 4B. Jueza Morales. He comparecido ante ella. Justa. Eficiente. Sin tolerancia para tonterías. Bien. Entramos. La sala era pequeña. Diseñada para mociones rápidas y audiencias en lugar de juicios. Valeria y Daniel estaban sentados en la mesa del demandante con Damián Cárdenas. Valeria vestía de negro. Un vestido que nunca había visto. Cabello recogido severamente. Maquillaje mínimo. El disfraz de una víctima. Daniel llevaba un traje que no le quedaba bien. Su rostro estaba pálido. Sus ojos evitaban los míos. La jueza Morales entró. Mediados de los 50. Movimientos eficientes. Ojos agudos detrás de gafas de lectura. Nos pusimos de pie. Ella se sentó. Nos sentamos. Moción de emergencia para orden judicial, dijo, mirando sus notas. Señor Cárdenas, usted presentó. Puede proceder. Cárdenas se puso de pie. Ajustó su corbata. Su señoría. Mis clientes recibieron un aviso legal de 30 días según lo requerido por el estatuto estatal. La jueza Morales miró a Cárdenas. Proceda. Señor Cárdenas, apéguese a los hechos. Por favor. Cárdenas se reajustó. Continuó. Mis clientes confiaron en promesas orales hechas repetidamente por el señor Arturo. Tenían todas las razones para creer que... Disculpe. La jueza Morales levantó una mano. ¿Tienen sus clientes alguna evidencia escrita de estas supuestas promesas? ¿Algún correo electrónico? ¿Mensaje de texto? ¿Carta? Cárdenas vaciló. Bueno, su señoría, los acuerdos familiares suelen ser verbales. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene evidencia escrita, sí o no? No. Pero... Gracias. Señor Vega, ¿su respuesta? Marcelo se puso de pie. Colocó una carpeta gruesa en el podio. Su señoría, los demandantes no pueden presentar evidencia escrita porque no existieron tales promesas. Mientras tanto, el señor Arturo ha proporcionado 36 meses de estados de cuenta bancarios que demuestran que pagó todos los impuestos a la propiedad, seguros, servicios públicos y mantenimiento, totalizando más de $115,000. Los demandantes contribuyeron $0. Vivieron sin pagar alquiler durante 3 años. Esto no es confianza perjudicial. Esto es explotación de generosidad. La jueza Morales comenzó a hojear la evidencia. Su expresión se volvió progresivamente severa. Señor Daniel dijo, dirigiéndose directamente a él. Tengo algunas preguntas. ¿Tiene algún documento escrito, correo electrónico, mensaje de texto,
Carta donde su padre acordó transferir esta propiedad a usted. Daniel se puso de pie torpemente. No, su señoría. Pero él dijo verbalmente que la casa era para la familia. ¿Pagó alquiler para vivir en esta casa? No, pero es familia. ¿Entonces pagó los impuestos a la propiedad? No. ¿Las primas de seguro? No. ¿Las facturas de servicios públicos? La voz de Daniel bajó a apenas audible. No. ¿Así que vivió completamente gratis durante 3 años? Una larga pausa. Sí. La jueza Morales se quitó las gafas, las puso en el estrado. Miró la evidencia de nuevo. Miró a Cárdenas. He revisado la moción y la respuesta. Este caso es simple. Su voz llevaba el peso del juicio final. Bajo la ley estatal, las promesas orales con respecto a transferencias de bienes raíces no tienen validez legal sin un contrato escrito. El señor Arturo era el propietario de esta propiedad. Él pagó todos los gastos. Él proporcionó aviso legal. Él tiene el derecho absoluto de venderla. Esta moción es denegada. Los demandantes deben desalojar las instalaciones antes del 15 de junio según lo notificado legalmente. Ella levantó su mazo. Se levanta la sesión. El golpe de madera sobre madera resonó en la pequeña sala. Final. Irreversible. Valeria hizo un sonido. Ahogado. Incrédulo. La cabeza de Daniel cayó. Cárdenas trató de hablar. Pero la jueza Morales ya se había levantado y salido por la puerta hacia su despacho. Afuera, en la plaza del tribunal, Valeria perdió el control que le quedaba. Se abalanzó sobre mí. Sus tacones repiqueteando rápidamente en el concreto. «¡Nos destruiste!», gritó. «Destruiste a tu familia. ¿Qué clase de padre hace esto?». Me quedé quieto. Dejé que viniera. Dejé que su rabia me pasara por encima. Cuando terminó, hablé en voz baja. «No, Valeria. Tú destruiste a la familia cuando me arrojaste vino a la cara en mi propia casa. Yo solo corregí el error que cometí hace 3 años cuando confié en ti con mi propiedad. Te dimos 3 años de nuestras vidas. Les di $115,000, un hogar y apoyo incondicional. Ustedes me dieron desprecio. Yo diría que ustedes obtuvieron el mejor trato». Detrás de ella, Daniel se acercó lentamente. Su voz se quebró. «Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. Sin ahorros, ¿qué se supone que debemos hacer?». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi al hombre que se había sentado en silencio mientras su esposa me maltrataba. El hombre que había tomado todo y no había dado nada a cambio. «Daniel, tuviste un ingreso durante 3 años. Un buen ingreso. Si no hubieras gastado cada dólar viviendo en una casa de $2 millones gratis, disfrutando de un prestigio que no podías permitirte, tendrías ahorros. Tú tomaste decisiones. Ahora vives con ellas». Me volví hacia el área de estacionamiento. «Adiós, Daniel». «No, hijo. Solo su nombre». La relación ya se había ido. Ahora la palabra también. Caminé hacia mi coche. Detrás de mí, Daniel gritó algo que no entendí. No me volví. Me subí a mi coche. Arranqué el motor. Me alejé. En el espejo retrovisor, Daniel estaba de pie en los escalones del tribunal. Valeria le estaba gritando ahora, volviendo su furia hacia el único objetivo que le quedaba. Conduje directamente a la tienda de Ruth. Ella vio mi cara a través de la ventana. Inmediatamente volteó el letrero de cerrado y me llevó arriba a su oficina privada. Ella hizo té. No hizo preguntas, solo esperó. «Gané», dije finalmente. Victoria completa. La jueza ni siquiera dudó. «¿Y tú qué sientes?». «Me siento terrible». Ruth terminó suavemente. «Porque es tu hijo. Y acabas de tener que vencerlo en la corte». Asentí. No podía hablar. Ella vino hacia mí. Puso sus brazos alrededor de mis hombros. Dejé descansar mi cabeza contra ella. Dejé que el peso se mostrara. «Escúchame», dijo. Su voz firme contra mi oído. «Ganaste un caso contra personas que te estaban explotando. Un verdadero hijo protege a su padre. Lo defiende. Daniel eligió la codicia de Valeria sobre tu dignidad cada vez. Dejó de ser tu hijo cuando se sentó en silencio mientras ella te maltrataba. Sigue siendo mi único hijo. Lo sé». Sus brazos se apretaron. «Y tienes permiso de llorar eso. Pero también tienes permiso de sobrevivir, de protegerte, de seguir adelante». Estuvimos así durante mucho tiempo, su fuerza sosteniéndome. Afuera, la luz de la tarde cambiaba hacia la noche. Finalmente, me soltó.
Secó una lágrima de mi mejilla que no sabía que había caído. Ven, dijo. Te haré la cena. Comida real. Nos sentaremos. Y comeremos. Y hablaremos de cualquier cosa excepto de tu hijo y esa casa. Asentí. Me las arreglé para sonreír un poco. Mientras caminábamos hacia su coche, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Marcelo. Compradores confirmados. El cierre procede según lo programado. 15 de junio. 2 p.m. El fin estaba a la vista. Pero mirando a Ruth caminando a mi lado, abriendo la puerta de su coche, volviéndose para mirar con preocupación y calidez, me di cuenta de algo más. El comienzo estaba a la vista también. El 15 de junio llegó brillante y despejado. Me reuní con Marcelo en su oficina a media mañana. La ceremonia de cierre fue sorprendentemente mundana para algo tan significativo. Papeles extendidos por la mesa de conferencias. 4 personas revisando documentos en cuidadoso silencio. Ricardo y Margaret se sentaron frente a mí, cerca de los 60. Emocionados por su retiro en el Estado, pero manteniendo la compostura profesional. Su abogado revisó las cláusulas del contrato. El representante de la compañía de títulos verificó las firmas. Marcelo nos guió a través de cada página metódicamente. Inicial aquí. Firme aquí. Fecha aquí. Mi firma apareció en página tras página. El movimiento se volvió automático, casi meditativo. Cada trazo de la pluma era un punto al final de una oración. Una puerta cerrándose. Un capítulo terminando. La confirmación de la transferencia electrónica apareció en la pantalla de la computadora portátil de Marcelo. Él la giró hacia mí. $1.740.000 depositados en la cuenta. Asentí. Ricardo extendió su mano a través de la mesa. Gracias, señor Arturo. La cuidaremos excelentemente. Le estreché la mano. Estoy seguro de que lo harán. Marcelo colocó las llaves en un pequeño sobre. Las deslizó a través de la superficie de caoba. Margaret las recogió. Sonrió. Algo en su expresión. Pura alegría. Anticipación sin complicaciones. Me recordó por qué las casas deberían ser hogares. No armas. Esa tarde, los oficiales del alguacil del condado llamaron a la puerta de la villa. Yo no estaba allí. Pero Marcelo llamó para contarme. Daniel había respondido. El oficial Martínez, según el contacto de Marcelo en la oficina del alguacil, había leído el aviso oficial de desalojo en el tono monótono de alguien que entregaba cientos de estos. Tienen 24 horas para desalojar estas instalaciones. Valeria había gritado. Los oficiales habían esperado impasiblemente hasta que ella terminó. Luego se fueron. Procedimiento estándar. A la mañana siguiente, conduje pasando la casa, solo una vez, desde la distancia, y vi el camión de U-Haul en el camino de entrada, los vi cargando cajas. No me detuve. No anuncié mi presencia. Solo observé desde 2 cuadras de distancia. Luego conduje a casa. Se mudaron a un vecindario más modesto. Un apartamento de alquiler. Pequeño. $1,800 al mes en lugar de gratis. Marcelo escuchó a través de conexiones en el tribunal que su situación financiera se había deteriorado severamente. Tarjetas de crédito al máximo por los honorarios de los abogados. Sin ahorros, el estilo de vida prestigioso que habían disfrutado a mi costa se había evaporado de la noche a la mañana. Durante los siguientes días, Daniel intentó llamar. Mi teléfono mostró número ya no en servicio. Lo había cambiado el día después del cierre. Nuevo número. Ruptura limpia. Intentó enviar correos electrónicos. Había cerrado esa dirección también. Separación completa. Una semana después del cierre, me senté en la oficina de Diana Paredes. Habíamos trabajado juntos 15 años. Ella había manejado el patrimonio de mi esposa, varios asuntos legales, mi testamento anterior. Ella conocía mi historia. Arturo dijo, revisando mi solicitud. Tengo que preguntar. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Daniel es tu único hijo. A veces las grietas familiares sanan con el tiempo. Diana. Mantuve mi voz nivelada. Mi hijo se sentó en silencio mientras su esposa me arrojaba vino a la cara en mi propia cena. Pidió prestados $25,000 con promesas de pago que nunca se materializaron. Vivió en mi casa durante 3 años sin contribuir con un solo dólar. Cuando necesité que fuera un hijo, estuvo ausente. ¿Por qué recompensaría eso? Ella suspiró, asintió. Entiendo. ¿A quién quieres designar como beneficiarios?
Destinatarios: el Fondo de Apoyo a Veteranos Judiciales del Estado. $340,000 de mi fondo de jubilación. Y Ruth Castellano. $280,000 de mi cuenta de inversión. Diana levantó la vista, sorprendida. ¿Ruth Castellano de Tesoros Atemporales? La he visto en eventos benéficos. Sonreí levemente. Sí. Cuando todos los demás me vieron como un recurso o un obstáculo, ella me vio como una persona. Eso importa. Importa mucho. La expresión de Diana se suavizó. Creo que es una elección hermosa. El Nuevo Testamento tardó una semana en redactarse. Lo revisé cuidadosamente. Aprobé cada cláusula. Lo firmé en la sala de conferencias de Diana con 2 asistentes legales como testigos. La notaria presionó su sello en el papel. La impresión física lo hizo real. Irreversible. Daniel estaba legalmente desheredado. El testamento anterior formalmente revocado. Mientras tanto, Ruth y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Ya no solo café, cenas en restaurantes tranquilos, caminatas de fin de semana en la playa, visitas a galerías donde discutíamos pinturas durante horas, descubriendo que compartíamos gustos similares, preferencia por el paisaje sobre el retrato, color sobre monocromo, honestidad sobre pretensión. Ella me contó más sobre su divorcio hace 10 años, la traición financiera de su esposo, la brutal batalla legal, los años reconstruyendo su negocio y su confianza. Compartí más sobre mi difunta esposa. La erosión gradual de mi relación con Daniel que había comenzado años antes de Valeria. Mi arrepentimiento por no verlo antes. A finales de junio Ruth arregló que conociera a su hijo, David. Almuerzo en un bistró. Él tenía 40. Ingeniero de software. Inteligente y cálido. Protector de su madre, pero no hostil. En un momento, mientras Ruth estaba en el baño, David se inclinó hacia adelante. Voy a ser directo. Mi mamá pasó por algo terrible con mi padre. Le tomó una década reconstruirse. Ha estado sola porque es cautelosa. Si estás con ella, trátala bien. Es mi intención. Ella merece nada menos. Estudió mi cara por un momento, luego asintió. Bien. Bien. Porque ella habla de ti constantemente. No la he visto así de viva en años. Mediados de julio trajo una noche que se sintió suspendida fuera del tiempo. Ruth y yo nos sentamos en la terraza de mi apartamento. Copas de vino entre nosotros. Viendo el sol pintar el océano en tonos de ámbar y rosa. Un cómodo silencio se extendía entre nosotros. El tipo que solo llega cuando las palabras no son necesarias. Finalmente hablé. Pensé que mi vida había terminado a los 64. Que después de todo el asunto con Daniel, no quedaba nada para mí excepto existir, pasar por los movimientos, pero me mostraste que estaba equivocado. No. Ella se volvió para mirarme. Te mostraste a ti mismo, te levantaste. Luchaste por tu dignidad. Solo tuve el privilegio de ver. Fuiste más que una espectadora. Tal vez nos ayudamos mutuamente. Me levanté. Le tendí la mano. Ella la tomó. Se levantó. Nos paramos cerca. El sol poniéndose detrás de nosotros. El futuro incierto, pero de alguna manera menos aterrador de lo que había sido hace meses. Me incliné hacia adelante. Ella me encontró a mitad de camino. Nuestros labios se tocaron suavemente. Tentativo al principio, luego más seguro. 3 segundos. Nos retiramos. Nos miramos. Sonreímos. Luego nos besamos de nuevo. Más largo. Mi mano ahuecando su cara. Su mano descansando contra mi pecho. No desesperado. Deliberado. 2 personas que se habían ganado el derecho de ser cuidadosas con sus corazones. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía. Debería irme, susurró. Envío temprano en la tienda mañana. Cena conmigo mañana por la noche. En algún lugar agradable. Quiero celebrar. ¿Celebrar qué? Nuevos comienzos. Ella me besó una vez más. Rápido y suave. Luego se fue. Me quedé solo en la terraza, viendo el océano oscurecerse, sintiendo algo que no había sentido en años. No solo paz, felicidad real. Mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Asunto. De Daniel. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mañana. Lo leería mañana. Esta noche era para este sentimiento. Esta calidez. Esta posibilidad. Esta vida que estaba construyendo de las cenizas de la vieja.
Una mañana a principios de agosto me senté en mi balcón con café, revisando correos electrónicos en mi tableta. La línea de asunto me detuvo. De Daniel. Por favor, lee. Alcancé mi taza. Lo abrí. El correo electrónico era largo. Más largo que cualquier comunicación que Daniel me hubiera enviado en años. Leí de pie. Luego me senté lentamente. Lo leí de nuevo. Luego, una tercera vez. Papá, no sé si leerás esto. Entiendo si lo eliminas, pero necesito escribirlo de todos modos. Estos últimos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida. No solo financieramente, aunque eso ha sido brutal, sino emocionalmente. Valeria y yo apenas hablamos. Ella me culpa por todo. Tal vez tenga razón. Comencé terapia. El terapeuta me preguntó cuándo dejé de defenderme. No pude recordar. Tal vez nunca empecé. Dejé que Valeria controlara todo. Dejé que te tratara terriblemente. Me quedé en silencio cuando ella arrojó ese vino. He sido un cobarde. No te estoy pidiendo que me perdones. No lo merezco. Pero tal vez algún día, si alguna vez estás dispuesto, podríamos hablar. Solo hablar. Extraño a mi papá. Daniel. Caminé hacia la tienda de Ruth, llevando la tableta como evidencia. Ella levantó la vista de catalogar una colección de relojes antiguos. Vio mi cara. Inmediatamente dejó de trabajar. Le entregué la tableta sin hablar. Ella lo leyó cuidadosamente. Luego levantó la vista. ¿Qué sientes? Pensé por un largo momento. Alivio. De que finalmente esté viendo lo que yo vi. Y tristeza. Porque reconocer el problema no deshace el daño. Y libertad. Porque ya no es mi trabajo arreglarlo. No dijo suavemente. No lo es. Tiene 38 años. Si finalmente está creciendo, bien. Pero necesita hacerlo por sí mismo. Ruth asintió. Me devolvió la tableta. Entonces, ¿qué harás? Me senté en su escritorio. Abrí el correo electrónico de mi teléfono. Escribí lentamente. Borré oraciones. Reescribí. Ruth organizaba estantes cerca, mirando ocasionalmente, pero no rondando. Cuando terminé, le mostré el teléfono. ¿Suena bien esto? Ella leyó. Asintió. Presioné enviar. Daniel, recibí tu correo electrónico. Veo que estás empezando a entender lo que pasó. Eso es bueno. Es progreso. Pero necesito que sepas, necesito tiempo. Tal vez mucho tiempo. Tal vez para siempre. No lo sé todavía. Lo que pasó me cambió fundamentalmente. Ya no soy el padre que permitió que se aprovecharan de él, quien priorizó la paz sobre el respeto. Soy una persona que protege su dignidad. Si realmente estás cambiando, y espero que lo estés, hazlo por ti mismo. No para recuperar mi aprobación. No para obtener acceso a mis recursos. Por ti mismo. Cuídate. Papá. Coloqué el teléfono boca abajo en su escritorio. Ruth vino hacia mí. Puso sus brazos alrededor de mis hombros. Manejaste eso perfectamente. Luego sonrió. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Escaparte por una semana? Volamos a una ciudad en el desierto a mediados de agosto. El paisaje del desierto, alto extendiéndose debajo del avión. Rocas rojas. Cielo vasto. Espacio para respirar. Nos alojamos en una pequeña posada de adobe con un patio lleno de malvarrosas y salvia. Días pasados en el Museo de Arte Moderno. Paseando por la calle llena de galerías. Caminatas en senderos con vistas que se extendían para siempre. Tardes en restaurantes íntimos. Noches en la azotea de la posada. Bajo estrellas más visibles que cualquiera que hubiera visto en años. Una noche, acostados sobre mantas tejidas, la Vía Láctea salpicada sobre nosotros. Ruth habló en voz baja. ¿Sabes lo que pensé que sería mi vida a los 62? Tranquila, pequeña. La tienda, rutina, cenas frente al televisor, cama, sola pero segura. Entonces entraste en mi vida. Entré con un desastre, dije. Traición, dolor, muebles que necesitaban ser rescatados de un entorno hostil. Ella asintió. Sí, todo eso. Y también, dignidad, fuerza, honestidad. Estabas luchando por algo real, por tu propio valor. Me enamoré de eso. De ti. Me volví para mirarla. Me enamoré de la persona que me vio. No a mi cuenta bancaria. Necesito decirte algo. Cuando cambié mi testamento, eliminando a Daniel, te nombré como beneficiaria. Ella se sentó. Arturo. No.
No puedo aceptar. No quiero que pienses que estoy contigo por... Coloqué mi dedo suavemente en sus labios. Detente. No se trata del dinero. Se trata de lo que representas. Eres la única persona, además de mis padres, que alguna vez me trató como un ser humano en lugar de un recurso para explotar. Quiero que sepas. Tú importas. Importas más para mí que nadie en años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú también importas para mí. Regresamos a fines de agosto. La vida se asentó en nuevos ritmos. Vendí las antigüedades restantes a través de la tienda de Ruth, ganando $45,000. Invertí el $1,740,000 de la venta de la casa en una cartera de jubilación diversificada con un asesor financiero que recomendó Marcelo. Comencé a ser voluntario en la Sociedad de Ayuda Legal, ofreciendo consultas gratuitas a clientes mayores. Una tarde, una mujer mayor se sentó frente a mí, la preocupación marcando su rostro. Mi nieto sigue llamando, dijo. Dice que debería poner mi casa a su nombre por razones fiscales. Pero algo no se siente bien. Confíe en ese sentimiento, le dije. Esa es una táctica de manipulación común. Su casa es su seguridad. Nunca la firme a menos que entienda completamente y realmente quiera hacerlo. Pero es familia. La familia debe protegerla, no presionarla. La familia real gana confianza a través del respeto, no de la manipulación. Cuando se fue, agradeciéndome profusamente, sentí algo que no esperaba. Propósito. Mi dolor transformado en protección para otros. Ruth expandió tesoros atemporales. Contrató a un asistente. Aumentó el inventario. Mantuvimos residencias separadas. Ambos valorábamos nuestra independencia. Pero pasábamos 5 o 6 noches a la semana juntos. Una noche a fines de agosto, nos sentamos en el balcón de mi apartamento, las estrellas emergiendo sobre el océano, un cómodo silencio entre nosotros. ¿Alguna vez tienes arrepentimientos?, preguntó Ruth en voz baja. ¿Sobre Daniel? ¿Cómo resultó todo? Estuve en silencio durante mucho tiempo, mirando el agua. Me arrepiento de que el hijo que crié, o pensé que crié, desapareció en algún lugar del camino. Me arrepiento de no haber visto lo que estaba pasando antes, pero no me arrepiento de protegerme. Fui un buen padre. Demasiado bueno. Dejé que se aprovecharan de mí. Corregí eso. Y por primera vez en años, duermo toda la noche. Eso no es arrepentimiento, dijo ella. Eso es sabiduría. Tal vez son lo mismo. Pensé en la extraña matemática de la vida. Había perdido un hijo, pero me había encontrado a mí mismo. Perdí una casa, pero encontré un hogar. No en paredes, sino en la mujer sentada a mi lado. Viví 64 años pensando que sabía lo que significaba la familia. Resultó que la familia no es sangre. La familia es quien te respeta cuando es inconveniente, quien está contigo cuando es difícil, quien te ve a ti, no a tus recursos. Valeria estaba en algún lugar en un vecindario modesto, en un apartamento de alquiler, probablemente todavía pensando en sí misma como una víctima. Daniel estaba allí también, finalmente creciendo, posiblemente demasiado tarde para nuestra relación, pero espero que no demasiado tarde para él mismo. Y yo estaba aquí, en este balcón, sosteniendo la mano de una mujer que me trataba con dignidad. Había ganado. No porque hubiera destruido la vida de alguien, sino porque había reconstruido la mía. Sonreí. Ruth sonrió de vuelta. No lo dijimos en voz alta, pero ambos lo sabíamos. Este era un final feliz real, no un cuento de hadas. Uno real, donde el héroe se eligió a sí mismo, protegió su dignidad, estableció límites, encontró el amor no a través del rescate o el drama, sino a través del respeto mutuo entre dos personas que habían sobrevivido a la traición y aprendido lo que realmente importaba. El océano se movía en la oscuridad de abajo. Las estrellas giraban sobre nosotros, la mano de Ruth cálida en la mía. Justicia lograda, vida reconstruida, paz ganada. Había pasado 30 años en el estrado entregando veredictos. Ahora había entregado uno para mí mismo. Merezco algo mejor. Y lo había hecho realidad. El resto era solo vivir. Y eso, finalmente, era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete a Historias de Venganza de William, y comparte tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.